Muy bien, vamos con una nueva entrevista. Nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio el señor Luis Felipe Murcia, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Por supuesto, le damos la bienvenida, señor Murcia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias por invitarme. A usted por acompañarnos. En principio hay que contarle pues a nuestros televidentes por qué se encuentra en nuestro país y cuál es el convenio, la alianza que se tiene con el Jurado Nacional de Elecciones. Claro que sí, pues en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estamos visitando a la República del Perú en el marco del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional para compartir las buenas prácticas y las experiencias y lecciones aprendidas que hemos tenido las dos naciones en temas de democracia y fortalecimiento de los valores cívicos democráticos, particularmente en la población vulnerable como son las comunidades indígenas y la población LGTBI. En ese sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia ha venido adelantando ciertas acciones para lograr incorporar a esta población en participación política, en participación de candidaturas, que por supuesto queremos compartir con Perú y por supuesto recibir retroalimentación por parte de Claro que sí, y es que es imposible hablar pues de la protección de derechos fundamentales, la promoción de derechos fundamentales si es que no se piensa en la participación política de cada uno de los ciudadanos de un país, ¿no? Y esto comprende por supuesto a nuestras poblaciones vulnerables y no siempre minoritarias, porque muchas veces pensamos que son minoría, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, por ponerlo, ¿no? En la mesa, somos aquí en nuestro país mayoría, no sé si en Colombia. No, por supuesto, también lo es, y de hecho recientemente estamos adelantando con ONU Mujeres un convenio en el cual queremos visibilizar y dar a conocer un poco cómo ha sido la participación política de las mujeres en Colombia. Como ustedes pueden saber, digamos, recientemente fue electa la primera vicepresidenta en la historia de la democracia de Colombia, que es mujer. Entonces, en ese sentido, la mujer ha tomado mucha fuerza y cada vez está tomando, digamos, un papel mucho más preponderante en el Ejecutivo colombiano. Por supuesto, y siempre es importante, ojo, mirar y no solo nuestra realidad, sino también la realidad de países vecinos, y justamente por eso se hace el esfuerzo de esta cooperación técnica para conocer sus iniciativas, para que ustedes conozcan también lo que se está haciendo desde el Jurado Nacional de Elecciones y otros entes electorales. Seguramente, ¿cómo promover la participación política de estos grupos en su país en principio? Nos hablaba de este ejemplo, ¿no? Sobre la primera vicepresidenta, pero ¿cómo trabaja su institución? Bueno, sin duda alguna es un reto muy importante. Estamos trabajando en diferentes frentes, principalmente en el tema de capacitaciones e incentivos en temas de fortalecimiento en valores democráticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una línea de acción, diferentes líneas de acción. Por ejemplo, hemos iniciado un proyecto que se llamó Voto Estudiantil 2018. Lo hicimos con diferentes aliados, tanto nacionales como internacionales, en el cual se lograron hacer las elecciones o simular las elecciones reales que se hicieron presenciales hace poco en colegios tanto de la capital de Bogotá como de un departamento que es Boyacá. ¿Qué se hizo ahí? Se hizo que se incentivó a los estudiantes a que, por supuesto, en un ejercicio pedagógico pudieran votar por los mismos candidatos presidenciales que hubo en la campaña electoral, conociendo a través de unos módulos sus propuestas, conociendo lo que están queriendo, digamos, hacer para mejorar el país y, por supuesto, fortaleciendo, digamos, o resaltando los valores democráticos. Eso hizo que, por ejemplo, sobre un censo electoral de 38.000, 39.000 estudiantes que estaban habilitados para votar, votaron 32.000, lo cual es un resultado muy satisfactorio para nosotros. Claro, sumamente positivo, y además que estamos viendo pues una clara antesala de lo que finalmente va a tocarles a estos estudiantes cuando sean mayores de edad, ¿no? Y no solamente lo que nos toca, porque a veces pensamos que acudir a las urnas es un deber y punto, ¿no? Quizá lo vemos así en nuestro país, no sé si en Colombia, pero ¿qué pasa con la responsabilidad que hay detrás y la oportunidad, ojo, de escoger a nuestras autoridades, ¿no? Y todo ese proceso muchas veces no se enseña. Así es, eso es cierto. Precisamente para fomentar eso, nosotros nos hemos centrado mucho en la juventud y en la niñez, porque como bien lo dices, pues en pocos años ellos son los que van a ser los encargados de poder elegir las riendas del país, y teniendo en cuenta que hemos tenido niveles de abstención bastante altos históricamente, que en las últimas elecciones se ve reflejado cómo ya ese nivel de abstención bajó.
Se lo atribuimos, por supuesto, a diferentes factores, pero entre esos, sin duda alguna, a las capacitaciones, al fortalecimiento de derechos que hemos venido implementando. Normalmente desde la registraduría se hacen conversatorios en universidades, se hacen conversatorios en colegios, los cuales han ayudado a crear o incentivar ese sentimiento de ciudadanía y de civismo que deben tener los estudiantes, que les duela lo público, que lo público que no les es muy afecte, ¿no? Bueno, afecta definitivamente, pero que tengan conciencia de esa afectación. Exacto, que no es algo ajeno, no es algo como etéreo que está por allá y que no me afecta, sino que es algo que realmente nos toca y realmente así lo están percibiendo. Usted habla de colegios, de universidades, de juventud y de niños, y definitivamente siempre nos preguntamos, aquellos que trabajamos justamente en estos temas, ¿en qué momento debe empezar la formación de valores democráticos y dónde es que empieza? ¿No? ¿Empieza en el colegio o empieza en casa también? Por supuesto, no. Creo que debe ser algo complementario totalmente. De hecho, uno de los programas que hemos adelantado es un cuento que se llama Monstrolandia. ¿De qué trata ese cuento? El cuento básicamente trata de un extraterrestre que vive en su planeta, que es un caos, y llega al planeta Tierra, donde encuentra sus habitantes, quienes están practicando la democracia, donde no hay una anarquía, donde todo el mundo hace lo que quiera, sino es más o menos ordenado, y quiere llevar esto a su país, por ejemplo. Entonces empieza todo el tema de mencionar los diferentes valores que existen, cuáles son los temas democráticos, por qué es importante respetar las opiniones y la tolerancia de los demás, en fin. Entonces esto como para decir que si bien al interior de las escuelas se debe promulgar y se debe fomentar mucho todos estos temas democráticos desde niños, es determinante la educación que se da en el hogar. Si en el hogar el padre de familia no está interesado en aportar su grano de arena para dar su opinión o para participar en política, difícilmente el niño por sí solo logrará un cambio. Bueno, entonces es muy importante las dos cosas. Se enseña con el ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente solemos muchas veces subestimar también la comprensión de los más chicos, de los menores. Así es. O pensar que son temas de adultos exclusivamente, ¿no? De hecho en este proyecto que te comento del voto estudiantil, fue muy interesante que uno de los grandes resultados fue que el padre cambió su intención de voto, es decir, el candidato por el que iba a votar o la opinión por el candidato que iba a votar a través del niño, cuando el niño a través de los módulos tuvo el criterio para hablar con él y básicamente le cambió la opción de voto. Eso es súper interesante y pasó, obviamente no en todos los casos, pero en muchos casos de este proyecto. Ojo, un criterio que además tuvo una formación detrás. Exactamente. ¿No? Porque claro, ¿cuáles son los criterios para escoger a una autoridad y dónde es que se nos enseña cuál debería ser el perfil de una posible autoridad, ¿no? Una futura autoridad? Por supuesto, nosotros fuimos como muy claros en que los módulos que se impartieran a los estudiantes fueran lo más imparcial posible, por supuesto, claro, porque sin ningún tipo de corriente, ¿no? Exacto, pero que ellos precisamente a través de estas bases y estos elementos puedan tener su propio criterio y ya tomar su posición. Eso fue lo que ellos a su vez le transmitieron a sus padres y en muchos casos eso funcionó. También resaltamos mucho el hecho que se hayan generado esos espacios para compartir en familia, que muchas veces no se dan, y a través, digamos, de estos temas políticos se logró generar. Finalmente, ¿le parece a usted que la formación en valores democráticos ha dejado ya de ser una prioridad en los últimos años en muchísimos países, no sé si Colombia, Perú y otros, pese a una coyuntura en la que vemos tremendos problemas, por ejemplo, vinculados directamente a la corrupción? Bueno, pues desafortunadamente es cierto que se han visto estos fenómenos que realmente da cuenta que efectivamente se están perdiendo estos valores democráticos. Sin embargo, también podemos ver que la actividad política o la intensidad de la participación política de la ciudadanía ha aumentado en la medida que, digamos, estamos vísperas a periodos electorales. Eso hace que en la coyuntura la gente hable más del tema y es posible que eso demuestre un interés mucho mayor. Entonces, por eso es que debemos fortalecerlo y la idea es que eso se traduzca en niveles de abstención mucho menores. Por supuesto. Bueno, le agradecemos muchísimo su visita, que esté en nuestro país, por supuesto, compartiendo todo aquello que se está haciendo en Colombia. Ojalá se lleve también una buena impresión de lo que se está haciendo aquí en nuestro país. Por supuesto, eso no deja de lado que hay muchísimo más por hacer. Por supuesto. Muy amable, muchísimas gracias. A usted.